El propósito principal de esta nueva serie es ver a Jesús y su gracia, lo cual habrá de reavivar la llama de nuestros corazones. Ante todo, vamos a ver algo que, desde mi punto de vista, es de vital importancia para poder comprender correctamente de qué se trata esta serie, y es que vamos a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. En Lucas 24, versículos 44 y 45, encontramos lo que Jesús mismo les dijo a sus discípulos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, y a raíz de esto sigue diciendo este pasaje. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso quiere decir que cuando leemos en el Antiguo Testamento algo de la ley de Moisés o de los profetas e incluso en los Salmos, vemos a Jesús. La historia principal de toda la Biblia tiene que ver con la persona y el carácter de Jesús. Él es revelado en cada una de sus páginas, y en especial en las del Antiguo Testamento. Jesús mismo nos dice aquí cuál es la manera correcta de leer e interpretar el Antiguo Testamento. Por medio de estas palabras, Él nos dice que debemos buscarle a Él en cada una de las historias del Antiguo Testamento, tanto en la ley de Moisés como en los profetas, como así también en los Salmos. Cuando hacemos esto, nuestro entendimiento es abierto y comprendemos las Escrituras. Para comenzar, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿es que acaso no tenemos que escuchar más a Moisés y a los profetas? Yo no estoy diciendo esto de ninguna manera, sino que cuando leemos en la ley de Moisés y a los profetas, deseamos encontrar a Jesús. Si no lo hacemos así, caemos bajo el yugo de la ley y nuestro corazón se desanima y desfallece en vez de arder por Jesús. Dicho de otra manera, si leemos el Antiguo Testamento de una forma equivocada y no desde la perspectiva correcta, nuestros corazones habrán de acobardarse para llegar a perder el ánimo completamente. Sin embargo, si leemos el Antiguo Testamento desde la perspectiva correcta, nuestros corazones son encendidos y ardemos para el Señor. En los versículos que acabamos de considerar, encontramos las palabras que Jesús les dijo a los discípulos, las que anteriormente les había dicho también a aquellos que iban camino a Emaús. Luego de este encuentro, los discípulos decían entre sí: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lo encontramos en Lucas 24, versículo 32. Por eso, repito, si no buscamos y encontramos a Jesús en la ley de Moisés o en los profetas, caeremos bajo el yugo de la ley. Esto dará como resultado un corazón fatigado y apagado que nos conducirá al fracaso. Hay muchos que han abandonado la fe al darse cuenta que no pueden cumplir con el estándar de la ley. Eso ha dado como resultado un corazón que les acusa y condena. Llegan a la conclusión que no son dignos para el Señor. Por eso, la pregunta clave sería: ¿cómo leemos el Antiguo Testamento y la Biblia en general? Permíteme mostrarte cuál es la manera correcta de hacerlo. Para ello, vamos a considerar primeramente el pasaje de Mateo 17:5. En esa oportunidad, Jesús se encuentra sobre el monte de la Transfiguración. Él estuvo allí con los 3 discípulos de su círculo más íntimo, a saber, Santiago, Pedro y Juan. Mientras él era glorificado, aparecieron Moisés y Elías a su lado. El uno representaba la ley y el otro a los profetas, precisamente aquellos a los cuales Jesús
había hecho mención en el pasaje al que nos hemos referido antes. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Si bien Moisés también era un profeta, en este caso, sobre el monte de la transfiguración, estaba representando la ley. O sea que allí, al lado de Jesús, estaba representada la ley y también los profetas estaban representados. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando Dios el Padre Celestial habló desde el cielo, no dijo que había que escuchar lo que estos tres tenían que decir. En otras palabras, Él no dijo que hay que poner el énfasis en todo el mensaje completo de la Biblia, ni siquiera en la ley, como así tampoco en los profetas, además de Jesús, sino que cuando Dios habló, dijo que había que oír a lo que su Hijo tenía para decir. Jesús, ubicado entre la ley y los profetas, estaba representando la gracia. Recordemos que en Juan 1:17 está escrito que la ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad llegaron al ser humano por medio de Jesucristo. Cuando Dios habló desde el cielo, estaba diciendo que debemos escuchar las palabras de la gracia. La clave para comprender correctamente la palabra de Dios es entendiendo aquella dispensación a las cuales corresponden las palabras que leemos. Eso quiere decir que el tiempo en que vivimos es la dispensación de la gracia. Hace más de 2000 años que estamos dentro del periodo de tiempo que corresponde a la administración de la gracia. Ahora no estamos más bajo la dispensación de la ley. Por lo tanto, para poder comprender correctamente la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento y aun las cosas que todavía no han ocurrido y que están relatadas en el libro de Apocalipsis, deben ser interpretadas desde la perspectiva de la dispensación actual, o sea, la de la gracia. Esto es lo que el Padre Celestial dijo a aquellos que estaban observando lo que sucedía en el monte de la transfiguración. En realidad, mientras Jesús estaba sobre la tierra, todavía no había comenzado la dispensación de la gracia, pues ésta entró en vigor recién después de su muerte y resurrección. El ministerio terrenal de Jesús tuvo lugar en el periodo de transición desde la ley hacia la gracia. Pero Dios el Padre, al poner el énfasis en la persona de su Hijo, está diciéndonos que debemos escuchar lo que la gracia tiene para decirnos. La gracia es Jesús. Por lo tanto, lo que escuchamos es decisivo. Jesús mismo dijo que con la medida en que medimos seremos medidos. Y esto es también válido para lo que escuchamos. Como cristianos no podemos restarle importancia al tema de escuchar la palabra de Dios, ni esto puede ser reemplazado por otra cosa. A menudo la iglesia moderna ocupa demasiado tiempo con programas tanto multimediales como de cualquier otra índole, que no queda casi tiempo para la exposición de la palabra. Aunque algunos programas o entrevistas tienen también su lugar, estos no deben ocupar el lugar principal en la reunión y deben ser la excepción antes que la regla, pues no deseamos escuchar solo palabras de hombres, sino principalmente la palabra de Dios. En la iglesia moderna se ha reemplazado la exposición de la palabra por cantidad de otras cosas que son superfluas y sin importancia. La razón de esta actitud está basada en la mentira del enemigo, que nos quiere hacer creer que no estamos en condiciones de prestar atención más de 20 minutos seguidos. En realidad, todos nosotros sabemos que tenemos la capacidad de concentrarnos mucho tiempo en aquellas cosas que realmente nos interesan, ¿verdad? El motivo por el cual muchos no pueden concentrarse más que 20 minutos seguidos en una predicación es porque no están escuchando palabras ungidas. En cambio, cuando escuchamos un mensaje realmente ungido, podemos prestarle toda nuestra atención y tenemos incluso el deseo de seguir escuchando. Cuando tenemos que escuchar un mensaje que simplemente es un bla 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 bla, carente completamente de unción,
se nos hace sumamente pesado concentrarnos. Pero cuando escuchamos palabras de vida que hablan a nuestro corazón, es un verdadero placer concentrar toda nuestra atención en lo que se dice. No podemos dejar de lado, ni restarle importancia, ni reemplazar por otra cosa la predicación de la palabra de Dios. Precisamente con la medida en que escuchamos seremos medidos. Cuando el mensaje que es predicado nos transmite una ínfima porción de fe, nuestra fe habrá de ser también pequeña, de acuerdo a lo que escuchamos. Sin embargo, cuando el mensaje nos transmite una porción grande de fe, nuestra fe será grande también de acuerdo a lo que escuchamos. La palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto nos habla de una acción constante y repetitiva. Nuestra fe no puede estar basada en aquello que escuchamos solamente alguna vez en el pasado, sino que debe ser alimentada continuamente por medio de oír y oír la palabra de Cristo, la palabra de la gracia. Dios dijo que debemos oír a su Hijo, y eso quiere decir que debemos escuchar la palabra de acuerdo a la dispensación en la cual nos encontramos. En la actualidad, y hace ya más de 2000 años, estamos dentro de la dispensación de la gracia. Por lo tanto, todo lo que leemos en la Biblia debe ser considerado desde esa perspectiva, incluso en cuanto a los 10 mandamientos. El propósito principal de esta serie es ver a Jesús en las distintas partes de la Escritura. Por eso, vamos a ir considerando diferentes pasajes en la ley, en los profetas y en los salmos, para encontrarlo a Él, ya que Él mismo dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. A menudo se intenta avivar el fuego en los corazones de la gente por medio de la imposición de manos, pero hay un camino mejor, y es por medio de descubrir a Jesús en las Escrituras. Hoy vamos a comenzar por la ley, y más precisamente por los 10 mandamientos, que son la esencia misma de la ley. ¿Sabías que podemos ver a Jesús en cada uno de los 10 mandamientos? Vamos a observar ahora cada uno de los 10 mandamientos en particular. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro Salvador. Jesús es el único. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús es Dios. En la actualidad hay muchos que intentan desmentir la realidad de la Trinidad divina, y esta es una de las señales del tiempo del fin. Jesús es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, al igual que el Espíritu Santo también es Dios. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. No necesitamos ningún otro Dios. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Jesús es el reflejo y la imagen perfecta de Dios. Cuando miramos a Jesús, vemos a Dios. Por lo tanto, no tenemos necesidad de hacernos ninguna imagen ni semejanza. Jesús cumplió con todos y cada uno de los 10 mandamientos en nuestro lugar, porque nosotros no podemos hacerlo. El propósito principal de la ley era señalar hacia la persona de Jesús. La ley nunca le fue dada a Israel para ser guardada o cumplida, sino con el propósito de señalar hacia la persona de Jesús. Dicho sea de paso, la ley nunca nos fue dada a nosotros los gentiles, sino a los judíos. Es más, bajo la dispensación de la gracia no encontramos nada acerca de los 10 mandamientos. Estos solo eran válidos para el tiempo de la ley de Moisés. 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Jesús es el nombre de Dios. Emmanuel, Jesús, Salvador. Jesús personifica el nombre mismo de Dios, y Él nos reveló el mayor de todos esos nombres, a saber, Abba, que significa Padre. Jesús es la realización misma del nombre de Dios. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Shabbat significa reposo. Jesús es nuestro reposo. Dicho de otra manera, el reposo es una persona
persona, pues en su presencia hallamos descanso. Vamos a considerar el pasaje de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, donde encontramos lo siguiente: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Cabe recordar que, de acuerdo a la ley, durante el sábado o día de reposo no estaba permitido hacer ningún tipo de actividad. Pablo siguió diciendo: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En la Nueva Traducción de Ginebra en alemán está formulado de la siguiente manera: todo esto no es más que una imagen y una sombra de las cosas que Dios había predicho y que se hicieron realidad en Cristo. Por eso decimos que el verdadero sábado o día de reposo es una persona, la persona de Jesús, aquella que trae reposo y paz a nuestra vida, y no solo el día sábado. Jesús trae paz a nuestra vida porque por medio de Él tenemos paz con Dios por medio de su obra de reconciliación. Jesús trae reposo y descanso a nuestra vida. El reposo es el ritmo de la gracia. Todas las cosas que son mencionadas en el versículo 16 son nada más que una sombra o imagen de lo que más tarde se hizo realidad en la persona de Jesús. Todas esas cosas señalaban hacia la persona de Jesús. Los 10 mandamientos en su totalidad sirvieron para señalar hacia la persona de Jesús. Por eso decimos que el propósito de la ley de Moisés era señalar hacia la gracia de Jesús. Él es la realidad manifestada del reposo. Cada uno de los mandamientos señala hacia la persona de Jesús. 5. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús es la honra de su Padre. Indudablemente podemos aplicar estos mandamientos para una vida moral sana, pues es indiscutible que honrar a los padres es algo bueno, ¿verdad? Pero la verdad más profunda que encontramos aquí es que señala hacia la persona de Jesús, y esto es confirmado en el Nuevo Testamento. Jesús es la honra de su Padre. 6. No matarás. Jesús dio su vida para que nosotros podamos vivir. Jesús es quien murió para darnos vida. Debido a ello, nadie debe matar en nombre de la religión, ni siquiera un animal para ofrecerlo en holocausto. Ni siquiera un animal para ofrecerlo en holocausto. Toda religión que propague la muerte es una religión falsa. Toda religión que propague la muerte es una religión falsa. Es más, si ni siquiera se debe matar un animal con el propósito de ofrecerlo en holocausto. Jesús fue el último de los holocaustos. 7. No cometerás adulterio. Jesús es el esposo que nos es siempre fiel. Amén. Jesús es nuestro fiel esposo. Naturalmente que esta es una ley moral muy buena y sin duda alguna puede ser aplicada de esa manera. ¿Se puede aplicar este mandamiento para dar una correcta orientación a la sociedad? Naturalmente que sí. Sin embargo, el creyente que tiene el Espíritu Santo morando en su interior no va a ser inducido fácilmente a cometer adulterio, pues Jesús es la fidelidad personificada. 8. No hurtarás. Jesús es nuestra herencia, la cual provee todo lo que necesitamos. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es sumamente notable. Los 10 mandamientos pertenecen al Antiguo Testamento, mientras que Jesús en el Nuevo nos revela la realidad. El Nuevo Testamento nos revela la persona de Jesús como nuestra herencia. Por medio de él hemos sido constituidos herederos de las bendiciones divinas. En dicha herencia tenemos la provisión de todo lo que necesitamos. Esta herencia es como un cheque en blanco para la provisión divina. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No tenemos por qué decir algo que no es verdad, pues Jesús es la verdad que nos hace libres. Él es la verdad y la vida. La palabra dice
dice que la verdad nos hace libres. 10. No codiciarás. Jesús es nuestra riqueza, que nos llena de favor. Aquellos que son favorecidos por Dios no tienen necesidad de codiciar nada de lo ajeno. Si somos conscientes de que contamos con el favor divino, no tenemos necesidad de codiciar nada de lo ajeno. En el Antiguo Testamento, este era uno de los 10 mandamientos que, en el caso de poderlo cumplir, conducía a la bendición. Sin embargo, en el Nuevo Testamento contamos con el favor de Jesús. Por esa razón, no tenemos necesidad de codiciar nada de lo ajeno. La persona que no ha escuchado nunca acerca de la gracia divina, tampoco sabe que cuenta con el favor divino. Por esa razón, dicha persona solo escucha el mandamiento "no codiciarás", y eso le conduce a un tipo de vida llena de esfuerzo para tratar de sobreponerse a este deseo por medio de sus propios méritos. Cuando sabemos que Jesús es nuestra herencia y nuestra provisión, no tenemos necesidad de andar haciendo cosas ilegales en los negocios para tratar de conseguir mejores beneficios. Cuando sabemos que Jesús nos es siempre fiel, no tendremos deseos de cometer adulterio, pero sabemos también que aunque llegáramos a cometer adulterio, Él sigue siendo fiel. Aquel a quien le ha sido perdonado mucho, también puede amar mucho. Cuando soy consciente de la magnitud del perdón divino y me doy cuenta que aun a pesar de que podría llegar a cometer adulterio, Jesús me sigue siendo fiel, esto me capacita a amar a mi esposa mucho más. ¡Aleluya! La ley solo puede decirnos que no debemos cometer adulterio, pero de ninguna manera nos enseña cómo reavivar el amor en nuestro matrimonio, ni cómo reavivar el romanticismo después de muchos años de casados. En Jesús tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Él dio su vida por nosotros. Como creyentes no necesitamos ningún tipo de falsas promesas para la eternidad, pues cada una de ellas es una realidad. Cada promesa divina nos pertenece por derecho legal, por medio de la obra de Cristo. Y no tenemos ninguna necesidad de alcanzarla por nuestros propios medios o méritos o esfuerzos personales. Es imposible intentar conseguir por medio de nuestros esfuerzos personales un mejor lugar en el cielo o cualquier otro beneficio que se nos ocurra. Todas las promesas divinas ya nos han sido dadas, nos pertenecen a causa de la gracia y se habrán de convertir en realidad. A causa de la gracia habremos de recibir un cuerpo glorificado. A causa de la gracia habremos de ser arrebatados. Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que nosotros somos los que vamos a traer a Jesús de nuevo a la tierra. Esto no es así de ninguna manera. Hay muchos que piensan que cuando la iglesia esté organizada y bien establecida sobre la tierra, tanto más cercano estará el reino milenial y la venida de nuestro Señor. Pero debo decirte que esto no es así. Él volverá a la tierra de acuerdo a su propio plan y no de acuerdo a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Nosotros no somos los que traemos de nuevo a Jesús a la tierra, y mucho menos tenemos influencia en el establecimiento del reino milenial. Lo único que puede hacer la iglesia en la actualidad es predicar el mensaje del amor de Dios y por medio de su autoridad delegada demostrarle al mundo sus obras que se manifiestan como sanidades, señales y milagros, por ejemplo. La Iglesia no es la encargada de establecer el reino milenial de Cristo sobre la tierra. En el siglo pasado hubo alguien que trató de establecer un reino perfecto sobre la tierra y falló. Este fue Hitler, quien, por medio de su denominado Tercer Reino, tenía intenciones que éste desembocara en el milenio. Este era su propósito final. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el reino milenial es un reino sobrenatural que descenderá del cielo
cielo en forma sobrenatural y se establecerá sobre la tierra donde seres humanos sobrenaturales, debido a sus cuerpos glorificados, habrán de habitar junto a seres humanos normales. Estos seres humanos transformados no provendrán de una raza especial, sino es una transformación sobrenatural. Actualmente nos encontramos en los tiempos finales y las señales de estos tiempos son muy claras. La nación de Israel es el reloj divino y lo más importante y destacado antes del regreso de Jesús a la tierra es la predicación del mensaje de la gracia. El clímax de la dispensación de la gracia tiene que ser precisamente el mensaje de la gracia. Han transcurrido 500 años desde la primera reformación de la gracia y ahora estamos en la segunda parte de dicha reformación, la cual es tan maravillosa que enciende nuestros corazones. El mensaje de la gracia hace arder nuestros corazones e inflama a otros alrededor del mundo. Esta es la revolución de la gracia. Acabamos de ver a Jesús en los 10 mandamientos y cada uno de ellos en particular señala hacia su persona. Por eso, cuando leemos los libros de Moisés, podemos encontrar a Jesús. Vamos a considerar ahora otros pasajes que nos muestran lo que acabo de decir. En primer lugar, vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe dijo que acababa de hallar a aquel de quien anteriormente había leído en la ley de Moisés y los profetas. Ahora lo tenía delante de sus ojos. En Juan capítulo 5, versículo 39 leemos también las mismas palabras de Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el tiempo en que Jesús dijo esto, las Escrituras eran los libros del Antiguo Testamento. En aquel tiempo todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Este llegó mucho más tarde. Con estas palabras Jesús corroboró que el Antiguo Testamento da testimonio de él. Y en Hechos 28, 23 el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El apóstol Pablo mismo encontró a Jesús en la ley de Moisés y en los profetas. Más tarde tuvo que mostrarles a sus compatriotas judíos que el Antiguo Testamento no contenía simplemente un montón de reglas y preceptos, sino que hablaba principalmente del Mesías que habría de venir. ¿No es maravilloso lo que vemos aquí? Cada historia de la Biblia señala hacia Jesús. Cada historia de la Biblia señala hacia Jesús. La respuesta a cada pregunta de la Biblia es Jesús. Ya en la historia del cuarto hombre en el horno de fuego, que nos relata el Antiguo Testamento en el libro de Daniel, vemos también a Jesús. ¿Recuerdas la historia cuando los 3 jóvenes fueron arrojados en el horno de fuego ardiendo? En Daniel capítulo 3 versículos 23 al 25 leemos: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos.
4 varones sueltos. Al rey le pareció que los que habían tenido que ejecutar su orden habían cometido un error, pues él había ordenado arrojar solo a 3 y allí había 4 hombres. En realidad, nadie entendía lo que pasaba porque solo habían sido arrojados 3 y no 4 como se veía. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. A decir verdad, estos 3 hombres que habían sido arrojados en ese horno de fuego ardiendo tendrían que haber sido reducidos a cenizas inmediatamente, pero no era así, pues además de que estos 3 hombres estaban intactos, había un cuarto hombre que, según las palabras del mismo rey, era semejante a hijo de los dioses. Este cuarto hombre personifica aquí a Jesús mismo. Jesús es este cuarto hombre. No desea que nos derritamos en el horno de la vida, sino que desea avivar el fuego que hay en nosotros. Amén. Aleluya. Él aviva el fuego en nosotros, pero lo hace de tal manera que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza se llega a chamuscar. Te puedo asegurar que cuando nosotros encendemos el horno a leña en nuestro hogar, olemos más intensamente a fuego que aquellos 3 jóvenes que estaban dentro del horno. Te puedo asegurar que cuando nosotros encendemos el horno a leña en nuestro hogar, olemos más intensamente a fuego que aquellos 3 jóvenes que estaban dentro del horno. Ese cuarto hombre que estaba allí en el horno de fuego también está en nuestra vida para liberarnos de todos los peligros que nos acechan. Oral Roberts, el gran evangelista del siglo pasado, dijo que se puede encontrar a este cuarto hombre en todos y en cada uno de los libros de la Biblia. En una oportunidad, Oral Roberts, inspirado por el Espíritu Santo y sin haberlo preparado con anterioridad, dijo lo siguiente: en Génesis es la simiente prometida de la mujer, es la simiente prometida de la mujer. En Éxodo es el Cordero Pascual. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números es la columna de nube de día y de fuego de noche, de fuego de noche. En Deuteronomio es el profeta como Moisés. En Josué es el príncipe de nuestra salvación. En Jueces es el juez y el dador de la ley. En Ruth es el pariente cercano que redime. En Primera y Segunda Samuel es el profeta de confianza. En Primera y Segunda Reyes y Crónicas es el rey que gobierna. En Esdras es el escritor fiel. En Nehemías es el que reconstruye los muros destruidos de la vida humana. En Esther es nuestro Mardoqueo. En Job nuestro Redentor, que vive para siempre. En los Salmos es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés es nuestra sabiduría. En Cantares es nuestro novio y amante. En Isaías es el príncipe de paz. En Jeremías es el vástago o brote de la justicia. En Lamentaciones es el profeta llorón. En Ezequías es el ser maravilloso con las 4 caras. En Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas es el cónyuge fiel. En Joel es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. En Amós es el que lleva las cargas. En Abdías es un Salvador poderoso. En Jonás es el gran misionero. En Jonás es el gran misionero. En Miqueas es el mensajero con pies delicados. En Nahum es el que recompensa a los elegidos de Dios. En Habacuc es el evangelista de Dios.
En Sofonías es nuestro Redentor. En Ageo es el restaurador de la herencia perdida de Dios. En Zacarías es la fuente de la casa de David contra el pecado y la injusticia. En Malaquías es el sol de justicia que trae sanidad en sus alas. En Mateo es el Mesías. En Marcos es el que obra milagros. En Lucas es el Hijo del Hombre. En Juan es el Hijo de Dios. En Hechos es el Espíritu Santo. En Romanos es nuestra justificación. En 1 y 2 Corintios es nuestra santificación. En Gálatas es quien nos redime de la maldición de la ley. En Efesios es el Cristo de las riquezas insondables. En Filipenses es el Dios que suple todas las necesidades. En Colosenses es la plenitud de la deidad. En 1 y 2 Tesalonicenses es el Rey que pronto viene. En 1 y 2 Timoteo es el mediador entre Dios y el hombre. En Tito es el fiel pastor. En Filemón es el hermano amado. En Hebreos es la sangre del pacto eterno. En Santiago es el gran médico. En 1 y 2 Pedro es el príncipe de los pastores. En 1, 2 y 3 Juan es el amor. En Judas es el Señor que viene con decenas de miles de santos. En Apocalipsis es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús en toda la Escritura. Amén.